¡Oh! Buena. Miren quién volvió. Volvimos acá con el dúo dinámico, con Rama. ¿Se acuerdan del video que hicimos en Melbourne con Rama? Como Mar del Plata. Bueno, nuevo video, nueva aventura. Arrancamos nuestra experiencia en el sudeste asiático, acá con el señor. Un despelote. Estamos en Singapur, esto va a ser 24 horas en Singapur. Esto de Singapur no tiene mucho, ¿no? No, esto está mal. Hay que tener cuidado con el teléfono. Sí, estamos ahí, viste, pendientes. ¿Qué onda el Macas? Amigo, una hamburguesa de Tom Yum. Mirá, el Tom Yum es una sopa, nada que ver. ¿Cómo me haces una hamburguesa de sopa, boludo? Está picante, boludo. La fucking burga. Tom Yum Burger, boludo. Tiene sabor a sopa. Nah, tira. ¿Está picante? Está picante, papi. Opa, no es para cualquiera. Guarda la salida. Y mira, acá podés elegir estas papas. Están muy buenas. Y yo me pedí acá una cocucha con helado. Claro que sí. Totalmente de la cabeza. Acá estamos en los famosos superárboles de Singapur. Son estructuras gigantes cubiertas de plantas reales pensadas para imitar árboles y ayudar a refrescar la ciudad. Y este es el Marina Bay Sands, uno de los edificios más icónicos de la ciudad, famoso por su pileta en la terraza y su diseño tan pero tan particular. ¡Oh! Estamos en el Cloud Forest con la temática Jurassic World. Ahí tenemos. ¿Tenés el 0.5 puesto? Ahí. ¡Oh! Yeah, cheap. Cheap. That's what we want. Cheap. Estos son algunos de los mercados de comida de Singapur, donde se mezcla lo local con lo internacional. Además, Singapur cuenta con diferentes tipos de templos donde la gente puede venir a rezar. Y así termina nuestro paso breve por Singapur para darle lugar a un nuevo destino. Buenas, acá arranca nuestra aventura en Bangkok con el señor Rama, el señor Melbourne. Rama. Bueno, llegamos a Bangkok hoy, vamos a estar un par de días acá, después vamos a ir al norte, después vamos a ir al sur, vamos a estar recorriendo diferentes partes de Thai. Pero bueno, ahora estamos en Bangkok, vamos a estar un par de días, vamos a ir a zonas turísticas y a zonas no tan turísticas para conocer un poquito de lo que nos puede ofrecer esta ciudad. La furia de Asia. Así que bueno, vamos al 7-Eleven y le mostramos un poquito de los productos. Vamos a ver qué hay ahí, loco. ¿Qué hay? Estamos en el 7-Eleven, acá no tenemos Lay's, tenemos Lab. Mirá la cantidad de fideos que tenés. Anda a entender de qué son, ¿no? No entiendo nada. Galletitas y snacks varios de los locales. Tenemos a Poki. Mira, tenés algas. Acá algas con chili. Te ofrecen un montón como de tortas, postres. Que mirá, o sea, 39 bucks, que es la moneda de acá, sería como $2 aprox americanos. Y mira lo que te llevas. Comida varia, por si no te gusta lo picante o la comida local. Te agarras un sanguchito y vas para adelante. Todas estas opciones vos las podés comprar acá y en el mostrador adelante cuando pagás te los pueden calentar ahí en un microondas. Desconozco el nombre de estos productos, pero la verdad que tienen bastante buena pinta. El tema es imposible leer qué dice ahí. Bueno, y acá ya hay fideos prehechos, o hechos mejor dicho. Un montón de opciones diferentes. Impresionante. Estación de tren. Anda a entender algo. Comida tailandesa.
Mi gente, estamos acá, comida Thai por primera vez. Bueno, mira, son empanadas. Chicos, esto se llama curry puff. Opa. Son las empanadas, creo que salieron de Malasia, no tengo ni idea. Bien. Esto es ¿Qué tenemos acá? el gordo pad thai. Opa, el Este famoso, es el clásico. El original one. Yes. Sí, vamos a ver si está bueno. ¿Y este? Te afloja toda la nariz. Te afloja todos los mocos. Ya mirá Bien. el color que tiene, más radioactivo. Todo eso. Eso Curry, toma curry, bro. El gordo Tom Yum. Así que le Épico. vamos a partir la boca. Otro pad thai. Este parece aún mejor. Este tiene una pinta, boludo. El otro una morón. Hay que moler ahí. Acá poner los condimentos Tuki. para el gualiche. Tenemos todo. Qué bárbaro. Yo le pongo todo. Olvídate. Estamos acá en un mercadito en Tailandia, Bangkok. Uno de los medios de transporte más famosos de Bangkok es el tuk-tuk. Es un vehículo chico y abierto que se mueve rápido entre el tráfico caótico de la ciudad y además antes de subirte hay que pelear el precio con el conductor. Porque sí, al principio un viaje de 100 bahts, él te lo va a querer cobrar 500, así que bueno, antes de subirte hay que regatear un poquito el precio, que también es un poquito el chiste para nosotros los turistas, pero es cierto que también se aprovecha bastante de esto. Bueno, acá estamos en un barrio bien local en Tailandia, Bangkok. Miren lo que es esto. Miren la cantidad de cables que hay. Lo tenemos muy pero muy cerca. Está todo conectado. Miren la cantidad de motos. Es un país donde hay más motos que autos, claramente. Bueno, me metí en un lugar que al parecer no está tan lindo. Pocos turistas. Debo ser el único turista acá. Pero bueno. Son todos muy bajitos. Estoy agachado. Porque si no, no entro. Espero salir con vida de acá. Pasillos son bastante estrechos. Tengo la bandera. Bueno. Yo quería conocer Tailandia de verdad, bueno. Que ir ahí, ¿no? Esta es un poquito la zona no turística de Bangkok. Podemos ver, hay ropa, siempre venden ropa. Todo tipo de electrodomésticos. Esta es la entrada, ya salí por suerte, pero para que vean. Se barra un poco las villas que conocen, las favelas. Nunca entré a una, pero bueno, por lo que vi por fotos y acá lo que me tocó ver en persona me pareció bastante similar. Encima fue bastante raro porque me dieron no había recontra turista y me dijeron, no, vení por acá, cuestión me meto y ya vi sus pasillos y dije, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Hice 200 metros, fue como, uy, no, esto cada vez se está poniendo más feo, ya vi personas consumiendo, muchas sustancias muy buenas y bueno, me pegué la vuelta, por suerte no me dijeron nada, pero bueno, también esto es Bangkok. Esta zona concentra algunos de los templos más importantes de Bangkok. Es un lugar muy visitado por turistas, pero también mantiene su significado espiritual para los locales. Fíjate en el dorado por todos lados. En la cultura budista representa iluminación, sabiduría y lo divino. No es solo decoración, cada detalle tiene un significado espiritual. Aunque sea un sitio turístico, estos templos siguen siendo espacios de oración y meditación. Este es el Buda reclinado, que está cubierto de oro
y que mide 46 metros de largo. Sus pies tienen 108 símbolos en madreperla que cuentan parte de la historia del Buda y sus enseñanzas. Estamos acá con Rama en un restaurante japonés y nos hacen la comida acá enfrente nuestro. Mira, qué locura. Okonomiyaki. ¿Cómo? Okonomiyaki. Eso. Eso. Decilo, Okonomiyaki. Okonomiyaki. Esa. Pero esa es la Argentina, si no sería Okonomiyaki. Bien. Okonomi. Qué locura, amigo. Nice. Qué bárbaro. Qué dulzón. Dale. Está pegadito. ¡Qué rico! Bueno, acá, restaurante japonés, el gordo va a probar Okonomiyaki. Okonomiyaki desu. No. Sugoi. Está buenardo, ¿no? Muy rico. Está buenardo. De las mejores comidas que comí en mi vida. ¿En serio? Increíble, realmente increíble. El lugar está tremendo, encima estamos re... Arigatou gozaimasu. Ramiro desu, Gonzalo desu ka. Osaka, Saji. Sonotori. Ese sos vos, boludo. Eso sos vos, boludo. Después de las 12. Bueno, acá estamos con el Gonza en el gordo NASA, NASA. el hotel donde nos estamos quedando toda esta primera semana en Tailandia. Un escándalo, ¿no? La verdad que muy bien, cumplió las expectativas. Tenemos acá Muy bien ubicado. al lado del tren, mirá lo que es esto. Esa es la estación de tren de Ituki. Literalmente esas escaleras te llevan al tren. Te llevan al tren, o sea, está buenísimo. Impecable. Estamos a aproximadamente 40 minutos del centro. Salute, amigo. Salute. Hermano, qué amigo, boludo. Así que nada, la verdad que es muy buena experiencia acá en el Gordo NASA. Relativamente barato y está bueno porque si quieres salir un poquito del centro, del cabo del centro, muy buena opción. La verdad, chupete, chupete. El gordo NASA. Bueno, se estamos yendo al Gordo NASA. Esta fue la habitación. La verdad, impresionante todo. Sencilla, pero la verdad, cumplidora. Impecable. Buena, bonita y barata. Exactamente, 10 puntos. Aguante el Gordo NASA. Bueno, vamos al viaje. Vamos. Después de varios días intensos en Bangkok, dejamos la ciudad atrás y seguimos rumbo a Pattaya. Estamos en un shopping acá en Pattaya, miren, tenemos un puentito, el shopping se llama Terminal 3 y acá tenemos Arrival, Italy. ¿Qué quieres A mí decir? me van a decir soy payo, pero este país yo pensé que era re pobre, mal, y veo que le pasa el Estamos llegando a trapo- Tokio. Le pasa el trapo de una manera argentina, boludo. No, Una torta hay acá. no. Amigo, vos ves más gente Qué en la calle polémico. acá. Acá hay más gente en la calle. Pero yo no sé dónde concha sale tanto capital, boludo. Bueno, lo que les decía, el shopping es inmenso y cada piso tiene diferentes terminales. Porque la temática del shopping es aeropuerto. Toma pa' vos. Fuera de ángulo, Macri. Y en la entrada al shopping, como no puede ser de otra manera, el avión. Para todo, mirá todo eso. Qué locura. Bueno, estamos acá en el patio de comidas y acá te presentan los platos que después te llegan a la mesa. Muy buena forma de vender. Para eso es mentira, porque estamos en Tailandia y estamos comiendo comida japonesa, pero una pinta, boludo. Ah. Bueno, otra vez estaremos en un lugar japonés. ¿Cómo está eso, perro?
Vamos a ver qué onda. Es como una milanesita con arroz, un par de hierbas. Veremos. Un detalle es que te dan el plato, pero sigue el fuego abajo, entonces está hirviendo. Es un escándalo esto, boludo. ¿Sí? Sí. Estamos acá en la parte de las pelis. Vamos a ver cómo está presentado. Impresionante. ¡Qué locura! Mira, para los que tienen prioridad, First Class, primera clase, Cinema. ¡Qué bárbaro, qué lindo! Y ahí, como no puede faltar, Hollywood. Y bueno, de repente estamos en París con la Torre Eiffel. Pero si alguien quiere, allá también hay